Gabriel Galeano, artista, docente, ¿verdad? Investigador y otro montón de cualidades. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Darwin, por considerarme y que podamos tener este conversatorio, ¿no? Y que podamos como divulgar algunos aspectos del contexto cultural de nuestro país, de Honduras. Me gusta iniciar con el tema de la memoria, un poco aludiendo a esa parte sensible, ¿verdad? ¿Qué recordás vos de Honduras y qué crees que ha influenciado en vos? Yo me sigo considerando hondureño, eso es algo inevitable. Sí. Incluso por más que nosotros neguemos nuestra identidad, porque eso es algo que sucede. Bueno, vos has vivido en el extranjero, en un país más cercano, pero sobre todo los hondureños que viven en España fundamentalmente siempre andan con elementos identificativos, con camisas, ya sea camisas de los equipos de fútbol o de la selección de Honduras, o alguna camiseta, ¿no? que anuncie de forma turística el país. Y de hecho siempre hay organizaciones también de hondureños en donde hay intercambio de comidas, porque eso es una de las cosas que más se extraña también del país, ¿no? Sí. Y sobre todo estando en un país que es tan lejano y que tiene un clima también muy diferente al nuestro. Entonces muchas de las cosas que nosotros consumimos, frutas y muchas partes de nuestros alimentos, ¿no? que se hacen desde el maíz, pues esas cosas son un poco complicadas, aunque siempre hay alternativas y uno las busca, pues. Sí, sí. Sobre todo en ciudades como Barcelona y Madrid, en donde vive mucho hondureño, entonces hay cosas que puedes encontrar. Pero en relación a la interrogante que me hacías, pues mira, Darwin, pues cuando uno sale hay varias cosas. Por un lado, pues claro que te afecta estar lejos de tu familia, estar lejos de tu contexto, en un país, si bien es cierto, donde se habla castellano, pero es un castellano también bastante diferente al nuestro, y a veces tienes que como almoldar o incorporar a tu propio lenguaje algunas palabras que no estás acostumbrado a ellas. Entonces, yo creo que hay un cierto conflicto interno, ¿ya? Eso en relación a los primeros meses, se extraña a la familia, pero particularmente yo vine en verano también, hacía mucho calor, en España oscurece muy tarde en verano, y también el cambio de horario, entonces fueron varias cosas las que me impactaron así y me afectaron, pero luego vos sabes que el hombre se adapta a cualquier condición y pues luego te vas incorporando a la vida y a una nueva cotidianeidad. Sí. Y pues ya vas descubriendo cosas también que tienen estos países, que no los tienen, no tienen nuestros países, porque la gestión del gobierno no es buena. Pues aquí los gobiernos funcionan más, también son países democráticos. Entonces ya cuando vas descubriendo esas cosas, las libertades, las facilidades que tienes acá para poder incorporarte a muchas cosas, son sociedades mucho más incluyentes también, aunque España tiene muchos problemas en relación a otros países de Europa del Norte, pero también vas descubriendo muchas cosas que te van gustando, pues, y que son cosas que no extrañas de tu país, desde luego, y sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años, pues uno se va haciendo la idea incluso de no retornar. Sí. ¿Cómo era la Honduras antes de que te fueras? Pues recordar que después del golpe de Estado la situación pues ha sido bastante compleja, un crecimiento exponencial de la violencia. Cuando uno está lejos, bueno, vos viviste mucho tiempo en Costa Rica también, ves, ¿no?, lo violento que es la sociedad hondureña, e incluso te cuestionas, pucha, ¿cómo es posible que yo haya vivido tanto tiempo y con tanta tranquilidad en un país como Honduras, que para hasta hace muy poco tenía las tasas más altas, ¿no?, de crímenes violentos en el mundo, sí, en donde hay una participación directa del Estado con el narcotráfico también, y que ya ha quedado evidenciado de múltiples formas, y no solamente con el gobierno de Juan Orlando Hernández, sino también de Porfirio Lobo, y la policía también vinculada, el ejército vinculada, en donde se violentan derechos humanos de forma continua y permanente, en donde se asesinan dirigentes gremiales, sindicales,
donde se roban elecciones también, de la forma tan más descarada y enfrente de toda la ciudadanía, incluso donde los actos de corrupción se hacen y quedan de forma impune. Entonces realmente la situación del país no ha sido fácil. Creo que en los últimos años pues la migración se ha incrementado también, y producto también de la violencia y de la crisis económica que atraviesa el país. Habrá que ver este nuevo escenario, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a presentar? Pero yo veo también mucho descontento, hay mucho nihilismo entre la gente, y creo que está muy bien fundamentado por todo lo que ha ocurrido, o sea, y lo que está ocurriendo en este momento, la forma en cómo se está gestionando la pandemia y todo esto. Hay mucha desesperanza, particularmente pues son temas que yo quiero empezar a abordar también, y eso para ver cómo se puede aportar para un nuevo comienzo. Pero realmente la situación no es la mejor, no ha sido la mejor. La estabilidad obtenida a través en los años 90, ¿no? En los primeros años, me refiero a términos políticos, pues creo que fue totalmente quebrantada a raíz de la imposición de Juan Orlando Hernández a través de un fraude electoral. Sí. Y bueno, pero ¿en qué año te fuiste? Yo me vine en el 2017, ya tengo 3 años de residir fuera, no he viajado al país durante todo este tiempo. Afortunadamente mi familia pues ha tenido la oportunidad de visitarme, y creo que eso también me ha ayudado mucho. Pero la verdad, Darwin, y para serte sincero, no tengo deseo de, al menos durante se mantenga la dictadura, que es una dictadura disfrazada, pero no tengo deseo de retornar. Es muy complicado esa aseveración, porque ya sabemos que la dictadura no es una persona, ¿verdad? Es como una especie de eternidad dictatorial. En otras palabras, que no volverías. No, claro, yo tengo que volver. Yo tengo muchos asuntos pendientes en Honduras. También ahí está mi madre, está mi familia. Yo tengo una casa en Honduras. Sí. Bueno, de momento también yo trabajo para la Universidad Autónoma de Honduras y estoy en el marco de un programa de formación docente. Entonces yo tengo que retornar. Y de hecho yo quiero retornar, no es que me esté negando al hecho de retornar, pero sí, particularmente pues me da mucha tristeza lo que ocurre, la opresión, la violación continua de derechos, la corrupción y todo esto. Y como mantenerse alejado de ese escenario, pues creo que en términos de salud mental ha sido bastante provechoso. Sí. Pero tampoco puedo huir a mi realidad, ¿no? O sea, es mi realidad y hay que asumirla. Sobre el tema del arte y la cultura, ¿cuál era tu situación con la gente y con los espacios antes de viajar? Pues mira, yo en los últimos años he estado produciendo muy poco. Durante mucho tiempo pues yo me mantuve activo, pero también era muy complicado. Ya la situación de Honduras pues no era la mejor. Creo que yo no tengo una buena relación con el mundo del arte también. De hecho, cuestiono mucho las políticas que hay y la forma en que se tejen las relaciones, ¿no? Entre la institución y el artista, e incluso el mercado del arte. Pero yo en los últimos años lo que he visto es que en cierto momento hubo una producción mucho más sistemática, de mayor calidad en términos conceptuales, incluso en términos de aporte al arte contemporáneo. Y pues en este momento lo que visualizo es como cierto retroceso, y ese retroceso pues estará relacionada con la misma crisis de las instituciones y la crisis del país también, paradójicamente, porque eso no implica de que a mayor crisis debe haber menor producción o un arte de menor calidad, pero creo que hay muchas variables que hay que estudiar. Los artistas también no tienen la formación suficiente, las instituciones no dan apertura también para la producción, por lo menos en términos de arte contemporáneo. Y luego también, yo no sé, Darwin, y vos sos hondureño igual que yo, pero los hondureños
somos bien reacios a trabajar de forma colectiva. Ya sabes, todos los problemas que se dan al interior de los colectivos, que creo que para mí esa fue una de las razones fundamentales por las cuales el arte contemporáneo a inicios de siglo tuvo un impacto bastante considerable, al menos en la región centroamericana, y fue la existencia de colectivos como Artería, Cuartería, como El Círculo, ¿no? Y bueno, nosotros venimos de toda esa experiencia incluso. Para mí eso, creo que esa sería una alternativa, una vía práctica para que los artistas puedan salir de su crisis, gestionar de forma colectiva los proyectos, incluso empezar a tejer relaciones de solidaridad y de, no sé, es mucho más fácil salir de una crisis de forma organizada y colectiva que hacerlo de forma individual. Sí. Pero creo que ese es uno de los grandes problemas. Hay una conciencia demasiado individualizada de los artistas, y los artistas como que también empiezan a ver incluso emigrar, ¿no? Pues estuviste mucho tiempo en el país. Lester hace algunos años se fue, y creo que la presencia de Lester y de Lucy también era importante por el proyecto que ellos estaban gestionando, y producto de las mismas condiciones de país tuvieron que emigrar y buscar mejores alternativas. Claro. ¿Vos crees que el último esfuerzo por alguna colectividad, que para mí fue en el contexto del golpe de Estado, de todo lo que se dio alrededor de un poco de entre arte y militancia, se fue diluyendo con las mismas esperanzas de toda la gente, ¿no? Esa gente que se va en las caravanas, y digamos que es un síntoma como generalizado en el país. Sí, bueno, yo creo que artistas de esa generación, muchos de ellos ya no están en el país, y no necesariamente que los que provienen de artes visuales, sino también del mundo de la literatura, como Fabricio Estrada, por ejemplo. Sí. Ahora vive en Puerto Rico, el mismo Samuel Triguero, que creo que está viviendo aquí en el norte de España. Ese es el punto. Muchos miembros de esa generación tuvieron que emigrar del país producto también de las condiciones, y creo que también las derrotas son muy significativas, sobre todo en la vanguardia, porque cuando una vanguardia sostiene un programa y ese programa no triunfa, es derrotado, entonces se cae toda esa generación. Creo que en ese sentido tenía razón Trotsky cuando manifiesta eso. Entonces, creo que también tiene que ver con un clima de despolitización también, de eso, de buscar alternativas desde tu propia práctica individual, pero no hacerlo de forma colectiva, como parte de una acción política consciente. Sí, sobre el tema de la vinculación del arte y la política, pues no sé cómo lo verás, pero bueno, yo lo he visto como muy, muy marcado el tema de los momentos históricos, cómo se refleja eso en las conferencias, en las exposiciones, en los temas que toman los artistas. Digamos que bueno, yo le perdí la pista, pero ¿qué estará pasando ahora, no? Que tanta problemática nueva que se puso por encima de aquellos viejos hitos de los que hablábamos antes, y que no pareciera que haya tanta discusión. ¿Vos cómo lo ves? Pues en los últimos años, como yo no he sido partícipe, ¿no?, de muchas cosas que se están haciendo de forma interna, un poco le sigo la pista a lo que está escribiendo Carlos Lanza. Leonardo creo que tiene un proyecto también más o menos de gestión y de difusión del arte contemporáneo, y por lo menos están realizando una serie de conferencias, pero el problema es que tampoco lo hacen con artistas hondureños, sino que lo hacen con algunos actores importantes de la región, ¿no?, y de América Latina. Pero creo que también tiene que ver con esa actitud de no vincularse con los artistas locales, de no tener participaciones, de no asumir también un trabajo de gestión en términos culturales. Adán creo que ha venido realizando algunos proyectos también importantes, desde la performance, desde el land art. Creo que han tenido 2 o 3 eventos ya en los últimos años. Sí. Pero de artistas nacionales creo que solamente Pavel y Manzanares, que han mantenido creo que ciertas sistematicidades de la performance, y creo que ahí Leonardo también es el otro que ha participado, pero de ahí no veo que otras personas se estén vinculando. Y en cuanto a las discusiones, creo que los temas políticos no son abordados. Creo que sí hay mucha denuncia en relación al régimen, sí hay mucha denuncia con relación al gobierno,
pero tampoco hay acciones puntuales desde la perspectiva del arte como actos de resistencia frente a las políticas no opresoras del régimen. Entonces tendrá que ver con ese nivel de despolitización, de desorganización que está experimentando la sociedad hondureña desde la derrota de la lucha contra el golpe de Estado. Me gusta esa visión desde, digamos, desde el estigma de la derrota, que vendría a explicar muchas cosas. También porque a la creación artística tampoco es que se le pueda achacar tener que tomar partido, ¿no? Más bien como que las personas, siendo intelectuales, siendo artistas o desde el área donde les toca, tendrían que generar estas discusiones más allá de la obra de arte. Probablemente no puedas pedirle a un artista que aborde estos temas en su obra como una obligación, digamos, patriótica o lo que sea, pero sí tal vez la discusión en las otras esferas, ¿no? Donde se pueda discutir, donde hay blogs, donde hay participación ciudadana, etcétera. Desde España, ¿qué te ha tocado ver a vos? ¿O cómo te ha tocado hablar sobre Honduras? Pues mi experiencia en España ha sido fundamentalmente con gente vinculada a la academia, bueno, también a las artes, porque yo desarrollé mi tesis doctoral, porque ya la concluí, sobre violencia y arte contemporáneo en Centroamérica. Es un tema que abordé desde la estética y desde la teoría crítica. Sí. Y por eso he tenido cierta relación con artistas, pero fundamentalmente es con gente vinculada a la filosofía, ¿no? Y hoy en día se saben muchas cosas. Por lo menos aquí también suenan las noticias cuando hay caravanas, cuando hubieron elecciones, cuando hay algún tipo de incidente, algún tipo de problemática de carácter social, pues eso se difunde en los medios de comunicación y pues, pero en términos generales se sabe muy poco de Honduras, y en términos de arte contemporáneo pues creo que por ahí se reconoce a Adán y de ahí a nadie. Sí. Pero ese no es un problema de los artistas, es un problema de la institucionalidad del arte. Y con relación a lo anterior que decíamos, sí, los artistas no tienen obligación de abordar problemáticas de carácter político en su obra. Y de alguna manera, cuando un discurso está muy bien estructurado, es muy difícil que no esté relacionado con la política. Claro. De hecho, Rancière consideraba, ¿no?, el arte como un régimen un régimen político, un tipo de régimen político. Entonces, por eso, pero es que también la academia no tiene participación. Entonces, tampoco es un problema que está siendo abordado por la intelectualidad en Honduras. Creo que estamos en una situación de crisis. También muchos de los intelectuales que acompañaron muchos procesos también, pues algunos han fallecido, o algunos simplemente pues les ha dejado de interesar este tipo de problemáticas. Sí. La verdad es que la situación en Honduras es bastante compleja en términos de desarrollo cultural y artístico, y habrá que no sé, cambiar muchas cosas para que de nuevo se vuelva a palpitar esas pulsaciones, ¿no?, vitales en el mundo del arte de Honduras. Sí, bueno, de repente, tal vez ahora, estando vos en España, digamos que podés hacer esta distinción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un contexto donde se invierte en políticas públicas relacionadas con cultura y otro que no? Y resulta que el nuestro es ese contexto donde no se invierte, pero que al final de cuentas se ha mantenido por el impulso de la gente. Y, y esta gente, digamos, al sufrir esta derrota ideológica, también ha cancelado como ese impulso, ¿no? No sé si lo ves de ese modo. Es muy probable. España tiene sus problemas también, como lo tendrán muchos países. Muchos artistas contemporáneos que son interesantes no pueden ingresar al mundo del arte porque ya el mundo del arte tiene establecido a sus artistas, los que tienen un reconocimiento y un valor bastante elevado en el mercado del arte. Uh-huh. Y aquí la cultura también está privatizada, y si hay inversión es porque también produce mucho dinero. Pero también hay participaciones, hay proyectos individuales, hay
Hay esfuerzos también colectivos que son importantes y que creo que tienen, a mi juicio, podrán tener mayor relevancia a lo que se hace en términos de institucionalidad. Pero yo sí considero un factor importante, Darwin, que es la formación que tienen los artistas. Sí. Que vos sabés que pues nosotros la formación que tenemos en arte es bastante pobre, sobre todo en términos de teoría. Tenemos mucha experiencia, hemos adquirido conocimiento a partir de nuestra experiencia, pero hace falta, por un lado, ese conocimiento, ¿no?, en el ámbito de la investigación. Y pues los artistas acá en Europa, ese es el punto, la mayoría tienen formación de doctorado y eso es importante. Y en el caso nuestro pues no tenemos ni siquiera una licenciatura. Ahora mismo hay un esfuerzo por parte de la universidad de crear la carrera de la licenciatura en artes visuales. Sí. Vamos a ver, el proyecto pues ya está estructurado, se ha ido avanzando y esperamos que empiece a funcionar pronto. Creo que eso puede ayudar mucho también. Puede ayudar mucho porque va a venir a reforzar muchas debilidades que hoy se vienen manifestando incluso en la misma construcción de las narrativas de los artistas. Sí, bueno, cuando mencionabas, por ejemplo, el proyecto de Leonardo y Caron, uh-huh, y estos esfuerzos que hace Adán, pensé de inmediato en la relevancia que tiene esta conexión, ¿no?, con otros artistas, con otros contextos, que es algo que es sano mantener, que es súper interesante poder dialogar de este modo, pero que claramente falta la parte interna, ¿no? Un poco lo que hacía EAT con Lucy y Lester. Sí, sí. Que a mí, bueno, yo estuve siendo parte del proyecto desde fuera, pero las pocas veces que vine a participar directamente notaba como un ambiente diferente, ¿no? Como venía gente de otras áreas que no fuera solo de la escuela de arte, que aportaban, ¿no?, que se vinculaban como con una necesidad de meterse a este mundillo, trayendo otras habilidades, la participación de más mujeres, todo eso creo que enriquecía un montón en la dinámica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahora existen esos vacíos y desafortunadamente pues MUA ha dirigido sus esfuerzos a realizar otro tipo de actividades más vinculadas al diseño, ¿no?, y a la gestión de modas y esto. De igual forma, mientras no haya una inversión por parte del Estado, mientras no haya un ente público que sea que garantice realmente este tipo de actividades y de esfuerzos, va a ser muy difícil, porque como vos decías, realmente se han sostenido por el sacrificio de seres humanos concretos y que implica un enorme esfuerzo, inversiones grandes. Sí. Y los compromisos institucionales pues son muy pocos. Ahora por lo menos hay apertura de espacio, que no lo había hace algún tiempo. Pero es que realmente exponer no es fácil, o sea, implica un esfuerzo de tipo económico, y en el caso del arte contemporáneo es bien difícil que ese esfuerzo económico sea retribuido, o sea, será retribuido en otras cosas, pero no en términos económicos. Y para los artistas es bien difícil. O sea, ser artista profesional en Honduras hoy por hoy es casi imposible. Al menos que no esté vinculado con la gestión, que no esté vinculado con el trabajo no orgánico, para poder gestionar fondos y obtener fondos, es bien difícil que pueda sostenerse, al menos que sea una persona con muchos ingresos, sí, que son muy pocos en el caso del mundo del arte de Honduras. Sí. Habrá que hablar también sobre la permanencia de los discursos. Yo estaba pensando en esto justamente, de qué esfuerzo te toca hacer para hacer una exposición en Honduras y que ese discurso sea completamente pasajero, ¿verdad? Que no haya ni lo más básico que puede ser esta cercanía entre educación y público, mediación, que eso le da cierta permanencia, ¿no?, a un proyecto, a un discurso.
se queda simplemente en la inauguración y poco tiempo que pueda estar eso ahí expuesto, pero que además de ser complicado para vos, porque tenés que ponértelo en la espalda ese proyecto, veas que no tiene un eco que podría tener perfectamente con otro tipo de infraestructura. Sí, por supuesto. Yo no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó. Yo tuve algunas exposiciones en Honduras y luego parte de las piezas andaban rodando en mi casa. ¿Ya? y, y muchas se fueron deteriorando producto del poco cuidado, porque obviamente una casa de hogar y casas tan pequeñas no son un espacio adecuado para poder albergar obra de arte. Entonces, ese es un tema también, que por lo menos esas propuestas puedan tener un grado de circulación o un grado de exhibición que no la tienen solamente durante el espacio mientras dura la exposición. Sí. Y yo creo que sí hay algunas iniciativas, hay algunos talleres, creo que el CAC también se ha preocupado por hacer algún tipo de gestión, algún tipo de participación y de conversación con los artistas, pero creo que todos estos esfuerzos aún son insuficientes también. Sí. Creo que es por eso, porque no tenemos el peso de una institución, museo, como sí lo tiene Costa Rica, por ejemplo. Sí. Como si lo tiene El Salvador, como si lo tiene Guatemala también. Y luego también, aunque yo esté muy en desacuerdo con el mercado del arte y para mí realmente no debe ser una condición sine qua non, pero eso, si no existe un mercado, ¿cómo se va? Si los artistas no venden su trabajo, ¿cómo se van a sostener? Claro. Eso también es un arma de doble filo, porque ahí tenés que saber cómo crear y hacerlo de forma independiente para no complacer, ¿no?, las políticas institucionales. Sí. Sí, pero realmente esa es una enorme desventaja del arte contemporáneo, que no tener espacios para la exhibición, circulación y recepción. Y ese es un enorme problema. Y habrán artistas que tengan un impulso, un enorme deseo, pero frente a esas condiciones tienen que emigrar. Creo que es lo que le ha sucedido a este chico Pavel, ¿no? Creo que no vive en Honduras. Está en Suiza. Bueno, ha tenido que estar saliendo de forma permanente y este es un chico que responde a la gente que formó la IT, ¿no? Sí. Creo que Lía Vallejo es la única que se mantiene de esa gente que estuvo cercana a la IT. No sé si por ahí habrá otro, al menos yo no lo sé. Pero mientras sí, por lo menos más visible, sí, son también ellos. Lía Vallejo es producto del trabajo que realizaron ustedes en Nicaragua, que hizo Patricia y eso. Entonces, ese es el punto. Yo creo que hay posibilidades, tampoco podemos ver todo en negro, ¿no? Hay posibilidades y hay un trabajo que hacer. Claro que hay posibilidades, casi todas apuntan a que la persona dedicada al arte también se dedique a gestión, uh-huh. que a veces eso es cruel, ¿no? Porque además sin las herramientas las vas creando en el camino. ¿Qué otras cosas se te ocurren a vos? Yo sé que es a quemarropa, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo ves vos esto? En 1 año, en 2 años, ¿qué va a pasar? Pues de momento la situación está bien jodida, con la crisis que ha provocado la pandemia y luego la situación política que no logra estabilizarse y difícilmente se va a estabilizar. Es difícil decir qué es lo que va a ocurrir en términos de país, ¿no? Y el arte pues es una dimensión de una complejidad social que hoy por hoy pues es incierta en varias dimensiones. O sea, me refiero a qué tanta estabilidad va a tener el país en los meses post-pandemia. Sí. Que una institucionalidad bastante deteriorada también, muy delegitimada, donde realmente la gente ha perdido la credibilidad en el Estado, en las instituciones del Estado, en el gobierno, y tiene razones para hacerlo. Pero sí, es bien difícil. Pero yo creo que de alguna manera también dependerá del aporte que nosotros podamos hacer, ya sea dentro o desde afuera. Y creo que ese es un compromiso que nosotros tenemos también. Yo hoy por hoy realicé este estudio y pues realmente abordo artistas hondureños, artistas que han venido realizando su trabajo desde el arte contextual, fundamentalmente desde el campo de la performance y del arte urbano, de la creación en medio urbano. Artistas del Salvador también, de Guatemala. Hay un estudio no sé si lo conoces, de Luisa Fuente Guasa, que es una española, aquí vive en Madrid.
tiene un trabajo sobre el lenguaje del arte contemporáneo. Creo que hay cosas, pero también tienen que ver con la capacidad que tengan los artistas de poder gestionar, de poder crear de forma solidaria y colectiva. Creo que esa es la enorme ventaja que tienen los salvadoreños frente a los hondureños. Proyectos como de Far Fiori, por ejemplo, es que no hay un proyecto como esos en Honduras, dejó de haberlo. Sí. O sea, un proyecto como lo fue El Círculo, como lo fue Cuartería en sus inicios, aunque fueron breves, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy no lo hay. Y veo muy difícil que por las condiciones de país realmente los artistas sigan creando de forma aislada. Tendrán que organizarse, tendrán que plantear plataformas, tendrán que diseñar programas para la gestión, para la circulación, para la exhibición. Si eso se hace, creo que las condiciones del arte hondureño pueden ser bastante distintas. Si no se hace, creo que seguiremos en esta especie de letargo. Con el tema de la pandemia, alguien por ahí hablaba de la supervivencia en la que, digamos, se reduce el discurso de las y los artistas en este momento, que vos decías, por ejemplo, bueno, que no debería reducirse necesariamente la producción en una crisis, y probablemente no se ha reducido. Tal vez el problema es que no se muestra nada. Sí. Pero sí, digamos que ¿quién va a colaborar en el restablecimiento de las condiciones mínimas que tenían la gente creadora y que está perdiendo ahorita? Sí, pues por ahí son yo no sé, debería de ser como una especie de foro, de asamblea democrática en donde participen todos los sectores que tienen que ver con el mundo del arte en Honduras, y ahí tomar decisiones. Esa podría ser una alternativa, pero es que por las condiciones actuales y lo que viene, no, es muy probable ya cuando se distribuya una vacuna y la situación pues esté estabilizando, seguramente para Centroamérica va a haber una inyección también de fondos. Esas cosas van a contribuir un poco a estabilizar. Creo que también hay una política para estabilizar a nivel de lo político. Uh-huh. Es muy, muy problemático. Creo que todo esta persecución que hay contra Juan Orlando y su familia tiene que ver con esa necesidad de estabilizar lo político y un poco también recuperar la legitimidad del Estado y de las instituciones. Y ese es un interés, es una política de los Estados Unidos para la región. Sí. Y entonces creo que en ese marco se pueden dar algunas condiciones también para que los artistas puedan impulsar sus procesos de producción y eso, si las instituciones, pues no sé qué tan golpeada quedará MUA, quedará el Centro Cultural de España, y por ahí el MIN, que creo que son, bueno, un poco el CAC, de forma un poco más aislada, pero son como las instituciones que podrían respaldar y apoyar todo este proceso. Pero sí, no sé qué tan golpeadas y tan dispuestas estarán también en un escenario post-pandemia. Pues de las instituciones, como históricamente hemos esperado muy poco, todo lo que nos dan al final termina siendo ganancia, ¿verdad? Bueno, por lo menos eso. Claro que sí. Entonces, cualquier cosa que logren hacer va a estar bien en ese sentido. Yo creo que sí. Es triste verlo así, pero pues es práctico también. Y vaya, y te dan como un breve triunfo, que haya un poquito de justicia. Uh-huh. Que a nivel político haya un cambio, creo que va a ser vital para que, valga la redundancia, revitalizar el tema del arte y la cultura. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en ese punto, Darwin, y para mí que lo va a haber. Es que no lo sé, no quiero ser un falso optimista, pero es que la situación tiene que cambiar. No veo cómo se pueda sostener el mismo gobierno durante 4 años más. Sí. Tan deslegitimado, tan sin base social, incluso ha perdido el apoyo que tenía, ¿no? de la misma burguesía, de los empresarios y del propio partido. Y creo que hoy por hoy la gente al menos reconoce que el gran problema es Juan Orlando y que al cambiar gobierno pues las cosas pueden ser diferentes. Y creo que también eso pues puede colaborar para que haya una institucionalidad mucho más sólida en términos de gestión cultural y en términos de gestión artística. Sí.
Por ahí hay algunas alternativas del BESIE también con el tema de economía naranja y esto. Hay cierta necesidad de generar lo que se conoce como industrias culturales y esto. Y pues habrá que ver también qué tanto disponibilidad financiera puedan tener para proyectos artísticos. Yo creo que sí. Dependerá también de los artistas cómo gestionen esos procesos. Pero yo creo que sí, yo creo que las cosas no van a ser tan oscuras tampoco y es muy probable que después un poco se estabilice la situación, pues empecemos a ver lo que los artistas han producido en este momento de confinamiento. ¿Y no será que valga la pena ir y tocar puertas? Yo he estado pensando en eso, digamos, este proyecto, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, la entrevista, es algo que no viene de esta pandemia, sino que es algo que he querido hacer antes, por mi experiencia también de haber salido de Honduras, pero sí he estado pensando estos días que si no vale la pena interrumpir en las problemáticas vitales que están teniendo las y los artistas y preguntarles qué están haciendo. No sé si es demasiado violento, ¿no? Porque pero sí, mi intuición me dice que se está produciendo. No, sí. Si hay artistas que están mostrando su trabajo a través de las redes sociales. Yo creo que sí, y yo creo que los mismos artistas también sentirán esa necesidad de exhibir su trabajo, de un poco discursar lo que está ocurriendo o mostrar, ¿no? Desde la perspectiva del arte, cómo han interpretado todo este fenómeno. Yo creo que al estabilizarse la situación, pues habrán cosas. Yo creo que dentro de todo hay artistas también que podrían dar un salto cualitativo fundamental. He visto Katy Munguía, que es una escultora, no sé si has visto el trabajo de ella. Sí, bueno. Creo que es una buena artista. El Manzanares, que ha venido haciendo cosas importantes, o Kelly mismo. Lo que pasa es que también muchas de estas producciones se han diluido porque no han tenido el respaldo institucional que se requiere para que también estos artistas puedan circular, ¿no? en a lo que Luis Camiser llama las instituciones mayoritarias del arte. Sí, para que puedan circular en un mercado mucho más global del arte. Bueno, hablando de eso precisamente, aquí de repente podría tomar años, ¿no? Ojalá que no sean décadas, volver como a un estatus. Pero ¿qué posibilidades le ves vos al tema de que los artistas en Honduras puedan por lo menos intentar exponer afuera, en esos espacios donde sí se va a reactivar una actividad cultural, y que eso ya cree un diálogo también que sea un poco más abierto, ¿no? Más global? Es que, mira, Darwin, yo creo que las posibilidades están. Yo creo que hay artistas de Honduras muy buenos que perfectamente su obra puede estar exhibida en cualquier museo de Europa o de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasó en la década de los 90, cuando el arte centroamericano era completamente desconocido? Incluso no la gran discusión que se tuvo alrededor de la muestra esta ante América, cuando Gerardo Mosquera y los otros curadores pues dejan de lado a los artistas centroamericanos, y al interrogarles, al preguntarles cuál fue la razón por la cual excluyeron, ¿no?, a Centroamérica de esta exposición, que realmente era que el objetivo era mostrar la producción del arte latinoamericano, ¿no?, durante la década de los 90, ya cuando había una receptividad de parte de las instituciones artísticas de los Estados Unidos y de Europa, había un interés puntual sobre el arte latinoamericano. ¿Y cuál fue la respuesta de Mosquera? Pues que no se conocía nada de Centroamérica, que Centroamérica siempre se mantuvo aislada, y incluso de que no se sabía en términos de investigación qué es lo que se estaba produciendo. ¿Y cuál fue la reacción o la respuesta, ¿no?, ante ese desconocimiento? Pues que surgió un personaje histórico fundamental como Virginia Pérez Ratón, que es la que se propuso pues visualizar el arte centroamericano o visualizar la región e incorporarla dentro del mundo del arte contemporáneo global. Ese es el punto. Tendrá que surgir un curador, un gestor
que realmente se proponga hacer ese trabajo de curaduría, de gestión, de inserción de los artistas. Si no, va a ser muy difícil. Sí. Y los artistas los artistas lo han venido haciendo, de hecho, pero dentro de sus esfuerzos, que dentro de sus propias limitaciones. Realmente es paradójico, pero Centroamérica tan cerca y al mismo tiempo tan distante también, es tan difícil viajar a un país. Y los boletos de avión son muy caros, no es como aquí que consigues un vuelo para Luxemburgo en 6 euros o un vuelo a París a 19 o a 9 euros. Entonces, esas facilidades también que te da la misma infraestructura, ¿no?, que tienen estos países, pues aportan y implican también algunos beneficios que se podrían traducir en los mismos artistas. Claro. Al final hay un montón de temas de políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Si por ejemplo Centroamérica ha tenido todo este esfuerzo regional a nivel legislativo, a nivel de instituciones regionales, pero se ha traducido como en mantener como circulando los furgones con cosas de Panamá. Uh-huh. Y no va más allá, pues no llega como que la gente pueda circular, porque no solo que, digamos, tengas ese boleto de 6 euros. Sí, que puedas ingresar sin el trámite migratorio que tienes que hacer para... Y que lleves tu obra y que puedas moverte como irte de aquí como allá a Guatemala, pues. Uh-huh. Ya eso te permite un montón de cosas. Y aún así, digamos que proyectos como la Bienal Centroamericana o mismo Espira, que tiene todavía esta vocación centroamericana, permitían o han permitido este intercambio que se anuló en los últimos años. Digamos que incluso esas cosas que habían están invisibilizadas, pues la Bienal ni siquiera se habla de qué va a pasar. Entonces, en ese panorama, pienso yo que habría que buscarle espacios en otros contextos, ¿no? Para empezar a exponer, por lo menos, para la gente de Honduras. Sí, mira, yo creo que el impacto de la Bienal ha sido muy grande, bastante grande, precisamente en esa labor de circulación, de interacción entre los artistas de la región. Y para mí ha sido un impacto negativo bastante grande. La Bienal venía mostrando signos de decadencia, y pues creo que habían cosas que tenían que ser reformadas, pero haberla anulado así de forma tácita, creo que eso ha tenido un impacto negativo bastante grande en la producción de Centroamérica. Pero sí, ese era un proyecto empresarial, y pues la gente que lo subvencionaba y lo sostenía tendrán sus razones. Por eso es el problema, que ese tipo de eventos no sean plataformas de estados o de un acuerdo común entre los gobiernos de Centroamérica, porque sí, los empresarios tendrán su propia lógica, que es empresarial, sus propias razones, y mientras que las razones del Estado son otras, o deberían ser otras. Claro. Pero yo creo que sí, hay posibilidades, Darwin, sí, y nosotros tenemos muchas facilidades. Ahora, mira, estamos conversando y estamos a 8,000 kilómetros de distancia. Igual podríamos estarnos viendo el rostro y podríamos tener una interacción. Sí. Y eso, hay muchas facilidades. Enviar una obra tampoco es tan difícil. Y depende también de tampoco creo que la crisis económica es una razón, si se ha demostrado que de cualquier material, de cualquier cosa se puede hacer una obra de arte. Sí. Y buscarle una salida también, pero es que también eso implica otra preparación, que un artista pueda elaborar su dossier. Mira que yo ahora mismo que hice la investigación esta y anduve buscando obras, le pedía los registros a los artistas no tienen registro de su obra. Si encuentras fotografía de obras, no encuentras algunos datos también relacionados a la obra. Por ejemplo, quién hizo la fotografía, cuáles fueron las medidas de esa obra, dónde fue exhibida, cuáles fueron los materiales, todos esos aspectos que son importantes, ¿verdad? Colocarlos en una ficha. Sí. Y los artistas pues no lo hacen. Entonces pues, tiene que ver también que los artistas no saben elaborar un dossier, no saben elaborar su currículum. Y aquí es lo que te van a pedir un dossier, te van a pedir un proyecto.
Y Claro. ese proyecto tiene que estar muy bien fundamentado porque vas a competir espacios con otros artistas que sí lo están haciendo bien. Y de Claro. repente vos tengas una idea muy importante y una obra también impactante, pero el proyecto no refleja esa intencionalidad, pues eso va a quedar excluido. Es un ciclo destructivo al final porque es oferta y demanda. Si no, nunca te lo han exigido, no es como una prioridad, ni siquiera a veces se sabe que debe existir esa parte, digamos, de la parte profesional y operativa del arte. Entonces, claro, si vos creces en un contexto donde todo el mundo envía un dossier, lo primerito que aprendes es hacer un dossier. Claro, Sí. claro. Y de hecho esa ha sido como una de las exigencias en los últimos años, ¿no? Que por lo menos se le pedía un racional a los artistas, que presentara algún bosquejo y luego que pudiera expresar en unas 5 o 6 líneas pues cuál era la idea fundamental de su propuesta. Pero sí que hace falta muchas cosas, tener una página web, que tampoco eso es muy costoso ahora. Bueno, que esa página esté muy bien construida también, que pueda presentar la obra del artista. Y esas son las cosas que te van a pedir. Claro. Que de repente los artistas no lo sepan, pero yo creo que eso se puede contribuir. Esas cosas así se pueden ir construyendo en este tiempo, ¿no? En esto que viene. Por eso te decía que para mí yo tengo muchas expectativas en lo que pueda aportar una licenciatura en artes visuales. Sí, ese tipo de cosas son las primeras que se benefician, ¿no? Las cosas que pues uno da ya por sentado. Sí, lo otro, las redes de colaboración, las redes colaborativas. Pues sí. Ahora casi todos los artistas de Centroamérica tenemos un tipo de relación, nos conocemos a la gente que escribe sobre arte. Es decir, el mundo del arte también es bien pequeño. Claro. Y en tu caso, bueno, no sé si tenés planes o no sabes cuáles son los planes. Es un poco abierto lo que querés hacer a futuro. Pues yo quiero seguir haciendo arte, solo que yo llevo mi proceso. Y he venido haciendo cosas, pero fundamentalmente desde la pintura. Pero sí tengo algunos proyectos que deseo desarrollar, deseo realizar y seguirme concentrando a nivel de la investigación, pues estética, filosófica. Esos son parte de mis intereses ahora inmediatos. Bueno, el doctorado ya lo estoy concluyendo, estoy en el proceso de defensa de tesis y quiero ver si hago algún postdoctorado por ahí. Y eso, tengo algunos proyectos, algunas ideas que deseo ir desarrollando. Y en el terreno de la educación, que bueno, antes de irte estabas muy metido en eso, ¿no? Sí, yo venía realizando mi labor como docente. Pues es también de lo que vivo. Y pues a mí me gusta la docencia y quiero realmente seguir siendo docente también. Pero también deseo seguirme formando, seguir estudiando. Sí. Creo que la experiencia de haberme formado en Europa, bueno, hice un máster hace 2 años acá. Bueno, la experiencia del doctorado, también de participar en seminarios, en congresos, de enviar trabajos a revistas y todo eso, pues eso contribuye muchísimo y también te muestra cuáles son las exigencias como en un contexto como el europeo. Y la otra cosa que te quería decir, Darwin, el tema de los idiomas, eso es muy importante. En un contexto global donde todo el mundo habla inglés, es imposible que un artista no pueda expresarse al menos en inglés. Sí. Porque si quiere realmente dar ese salto y buscar mercados más amplios, instituciones más sólidas, pues tendrá que expresarse al menos en inglés. Dentro del tema de las herramientas para artistas jóvenes, hay todo un abanico de cosas técnicas, aparte de las conceptuales, que se podrían abordar. Valdría la pena conocer un poco más de esta licenciatura en arte y ver qué se puede hacer además de eso, ¿no? Desde la academia. Los jóvenes saben muchísimas cosas, incluso más de lo que nosotros sabíamos cuando teníamos esa edad.
Claro. Son nativos digitales, muchos hablan muy bien inglés, tienen una interrelación continua y permanente también con comunidades mucho más amplias, extensas, ven otro tipo de televisión, otro tipo de programas, consumen otro tipo de cosas. Eso es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja también. Pero si lo vemos como ventaja, creo que su concepción de la realidad es mucho más amplia también. Y en relación a la licenciatura es un esfuerzo que se ha venido realizando desde hace 4 o 5 años. Unos profesores de la Universidad de Granada, de la Facultad de Bellas Artes, son los que han venido también colaborando con este proceso. Y pues por lo menos está en proceso de construcción y va bastante acelerado. Ahorita hay que mediar ya con todo el trámite burocrático y esto. A mí me interesa, a mí me interesa de un espacio así, normado, ¿verdad? Y, todo lo que puede transformar un lugar como la Universidad Nacional, porque sí es como un ente extraño, ¿no? Que ingresa en este espacio. Y recuerdo que los certámenes que hacía la Autónoma eran bien elementales de arte. ¿Cómo puede transformar ese contexto tomándose que es un nuevo espacio público, ¿no? El espacio que ustedes mismos en sus colectivos habían de hecho ya más o menos agarrado como propios en aquellos años, ¿no? de los proyectos de cuartería. Uh-huh. Es literal una ciudad aparte, ¿no? Y como una experiencia educativa, como una licenciatura, puede apropiarse mucho mejor de ese lugar. Sí, y también como los artistas, al tener una formación, no por lo menos de grado, tengan mayores elementos conceptuales, teóricos, profesionales, como para poder desarrollar sus propias narrativas o sus propios lenguajes. Ahora bien, es que hay otro problema. Realmente nuestra universidad tiene muchas, pero muchísimas carencias. Y las carencias y las limitaciones que tiene la universidad pues no tienen que ver en este caso con el presupuesto, sino también con la calidad educativa, con la formación de los docentes, con la política interna también de la universidad. Entonces sí. La universidad es precaria en todo sentido. Y te lo puedo hablar con conocimiento porque he trabajado durante mucho tiempo ahí. Y yo no veo que la universidad vaya a dar un salto también en los próximos años. Yo incluso veo, sobre todo en las humanidades, veo que se está retrocediendo, pero de forma exponencial, año tras año. Y sí. Tiene que ver que los docentes que están ingresando no tienen una formación necesaria para poder desarrollar, ¿no?, con calidad sus cátedras. Sí. Además de la macroestructura, ¿no? Que no ayuda. Sí, y luego lo otro termina ya del régimen político al interior de la universidad. ¿Sí? Sí. Y yo me pregunto por qué cuestionan tanto a Ho si realmente las estructuras del totalitarismo se concentran en todas las instituciones del Estado. Prueba de ello es la universidad. Sí. Ahí hay gente que tiene de ser decano 12, 15 años, 20, cuando la ley no lo permite. Bueno, y las pretensiones de Julieta de reelegirse y de violentando lo que está en ley. Sí, entonces sí. La universidad, mientras no haya también una reforma, ¿no?, de sociedad a nivel de la institucionalidad también, difícilmente la universidad va a ser una institución promotora de cultura, de ciencia, de filosofía, tal como nosotros lo aspiramos, porque sí lo hacen también, pero no como nosotros lo aspiramos. Sí, habría que ver entonces la respuesta de esta licenciatura, que a veces esa es la ventaja, ¿no? Que de repente llega un grupo de gente a trabajar en esto que le puede dar como su propia dinámica. Sí, por lo menos va a haber un espacio en donde, bueno, ahí está Medardo, Miguel Romero, Lidia Calix. Bueno, Lidia no es productora, pero al menos se ha concentrado en el campo de la investigación de las artes. Habrá que ver qué otros profesionales se van sumando a esta propuesta, pero creo que dentro de todo, como vos decías,
cualquier cosa es ganancia. Sí, cualquier cosa es ganancia. Ya, por lo menos los artistas van a tener la posibilidad de poder formarse más allá de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de la Universidad Pedagógica. Eso te iba a decir, que siempre tiende como a quitar esa licenciatura que hay en la pedagógica del panorama, pero es que tampoco tuvo cómo dar respuesta a las necesidades actuales. Y pues sigue la lógica de la universidad, pues que es full tema pedagógico, y entonces se queda un poco como en cosas operativas, pues técnicas. Pero eso no es malo, fíjate, Darwin, yo creo que más bien aquí en España al menos, ahorita mismo se está creando un grado en la Universidad de Sevilla, un grado de filosofía y derecho. Ya, el máster tiene una doble orientación, es un máster en filosofía, pero te forma pedagógicamente, es decir, que el egresado del máster pueda trabajar como profesor de secundaria, y eso es bueno porque es una salida laboral. Yo no veo que el tema de ser maestro sea mal, bueno, ahora sí, porque como está el magisterio en Honduras, que lo han aplastado sus conquistas, ¿no?, en los últimos 10 años, que ya, bueno, muchas de las personas que iban en la caravana eran profesores.